¿Hasta qué punto una mala salud general puede hacer que una persona joven tenga un ictus? Sí, la verdad que es una enfermedad que es más habitual en personas de más de 65 años, pero cada vez estamos viendo una mayor tasa de incidencia en menores de 45 años, que pueden haber de 10 a 15 casos por cada 100.000 habitantes. Y es cierto que sobre todo desde la pandemia hemos notado que hay muchos factores de riesgo, que normalmente a esas edades están bien controlados, que no están controlados por diversos factores, y uno de ellos, de los más importantes, es la hipertensión. También la diabetes tipo 1 en personas jóvenes puede ser, digamos, un factor de riesgo importante. En este grupo de edad, digámoslo así, no son tan habituales la ateromatosis o las arritmias cardíacas, y sí enfermedades menos frecuentes, como puede ser el consumo de tóxicos y algunas otras enfermedades genéticas, incluidas alteraciones de la coagulación. Pero bueno, también hemos visto un aumento de esta falta de control de factores de riesgo. Señor Pons, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo quiero aprovechar que está usted aquí para que nos diga en primer lugar cuáles son los síntomas de un ictus. Oye, porque así aprovechamos e informamos a los espectadores, y también que nos cuente exactamente cómo se determinan los daños o cómo de cruciales son las horas siguientes a sufrir el ictus. Sí, el ictus es una enfermedad tiempo dependiente. Es muy importante, es vital. En cuanto uno presente, digamos, síntomas compatibles, acudir a urgencias lo antes posible. Tenemos tratamientos para los ictus isquémicos, en los que los vasos que se ocluyen se pueden recanalizar. Voy a ir a ello y lo voy a dejar para el final porque quiero incidir en los síntomas. Entonces, muy importante el mensaje de ir lo antes posible al hospital, porque el isquémico se puede recanalizar el vaso en muchas ocasiones, y si pasa mucho tiempo ya no tenemos esa oportunidad, el tejido ya se ha lesionado. Luego también tenemos los hemorrágicos, y los hemorrágicos no se benefician de esas terapias, pero sí hay otras, sobre todo lo que son los cuidados en las unidades especializadas de ictus, en las unidades de ictus. Por tanto, es muy importante acudir, y muy importante para la población. Los signos focales son signos en los que un lado del cuerpo deja de funcionar, o no tenemos movilidad, o tenemos una alteración de la sensibilidad. No duele. Esto es algo que muchas personas, sobre todo mayores, como no les duele, se acuestan a ver si se les pasa. Y entonces perdemos ese tiempo, perdemos esa oportunidad de tratarlos. También cuando hay una alteración del habla, que no se les entiende, que se les enreda la lengua o la boca, o dicen cosas inconexas. Todo esto que ocurra de forma brusca, de forma aguda. Y muy importante también la desviación del gesto, la desviación de la cara. Todos estos son síntomas y signos que tienen que hacer acudir lo antes posible a urgencias. Muchas veces van acompañados de cefalea, dolor de cabeza y mareo.